Bueno, yo voy a hablar de René Magritte. Entonces, Magritte es un pintor belga nacido en 1989 y que murió en 1967. Cuando él era muy pequeño, a la edad de 12 años, él vivía en un pueblo lejano a la capital de Bélgica con su mamá, con su papá y con sus hermanos menores. La madre desafortunadamente sufría de unos episodios muy profundos de depresión y en muchas ocasiones intentó suicidarse y esto hizo que su padre la encerrara en la casa. Un día ella se escapó y finalmente logró suicidarse tirándose al río Sambre, que queda muy cerca a la casa de los Magritte. En este momento llega una imagen contundente a la vida de Magritte y es su madre tirada a la orilla del río con el velo de su vestido tapándole la cara. Esta es una imagen que iba a repercutir en la vida de Magritte y también en su obra profundamente. Hay un periodo de 1927 a 1928 en donde se pintan obras de esta índole, por ejemplo, Los amantes. Entonces acá se puede observar cómo ambos están ocultos por un velo. Esto es algo muy, muy común en la obra de Magritte y es ver como estos problemas de identidad, ¿no? En muchas de sus pinturas la identidad de las personas no se revelan, hay simbologías que intentan decir algo que sin embargo a Magritte no le gustaba que analizaran sus obras. Él decía que solamente pintaba por gusto y no quería que le llamaran artista. Él no se consideraba un artista. Pero sí es verdad que Magritte jugó con muchísimos elementos pictóricos, con muchos símbolos. Y algo particular de él es precisamente esto, como el hermetismo, lo oculto, que no solamente se veía en su vida privada, sino también en su obra. Entonces también, por ejemplo, esta obra... Ay, ¿dónde está? Esta obra, que es impactante, se llama En alabanza a la dialéctica, que son este cuadro que está acá. Entonces es como ver que al abrirse la ventana de una casa que no es la nuestra, dentro hay otra casa. Y dentro de esa casa hay otras ventanas y probablemente si se abra otra ventana, dentro habrá otra casa. Entonces es como precisamente como estas capas de lo que pueden ser las personas, ¿no? De lo que puede ser el yo, de lo que puede ser la intimidad, ¿no? ¿Cuántas capas tiene esta intimidad que puedo ver yo a través de lo que es visible? ¿Sí? Y él habla mucho de esto, del oculto. Entonces él tiene estas frases. Por ejemplo, hay un interés en lo oculto y en lo que la parte visible no nos enseña. Este interés puede producir un sentimiento bastante intenso, una especie de conflicto. Se podría decir entre lo visible que está oculto y lo visible que está presente. La mente ama lo desconocido, le encantan las imágenes cuyos significados desconoce. Y precisamente él se encargó de esto en sus pinturas, tapaba la cara en el Hijo del Hombre, que es la pintura con la manzana, que es la que voy a interpretar. Se puede ver precisamente otro símbolo, otra capa de privacidad, otra capa de este maquillaje que tapa la otra cara de esta persona. Entonces, y estas frases que acabo de pronunciar precisamente las dijo cuando le hablaron sobre el Hijo del Hombre, que es un autorretrato. Entonces es muy curioso ver, por ejemplo, es la manzana, ¿no? Que la manzana es el pecado, ¿no? Es como ver que lo que está por enfrente de él mismo y que él dijo
que no pudo pintarse a sí mismo por problemas de conciencia. Entonces, pienso que es el reconocer la imperfección, el pecado, el hecho de que uno es humano, de que uno es hombre y plasmarlo de esta manera. Entonces, es muy lógico el título de la obra, Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, Adán, el primer pecador, ¿no? Bueno, Magritte fue diseñador. Él fue diseñador, él fue publicista. Y esto también influyó mucho en su obra. Por ejemplo, uno ve mucho que él trabaja con colores planos, con dimensiones planas, y esto tiene que ver precisamente por ese periodo en el que hizo publicidad. Bueno, él tuvo muchas influencias del impresionismo, el cubismo, el orfismo y el purismo. Tuvo una gran influencia de un pintor llamado Giorgio Chirico. Magritte se impresionó tanto que hizo que abandonara todas estas corrientes y que él fuera su influencia primaria. Ella se casó con Georgette, que fue su esposa durante toda su vida, y ella fue la musa de muchísimas de sus obras. Magritte detestaba la vida social, la vida pública, perdón, más que social, la vida pública. Él la detestaba, él detestaba los borrachos, no le gustaba esta vida bohemia que llevaban todos los artistas que estaban en auge con este movimiento del surrealismo. Le parecía una miércoles, pues. Otra cosa que caracteriza la obra de Magritte es la yuxtaposición de objetos en determinadas atmósferas que no tienen absolutamente nada que ver con ese objeto. Eso es algo muy, muy interesante. Como ya dije, habla sobre la identidad. Estudió en la Academia de Bellas Artes un tiempo. Trató temas de la vida moderna. Hizo investigaciones y experimentos influenciados por el cubismo, el orfismo, el futurismo y el purismo, que pues esa fue su etapa post-universidad, post-academia, que dejó después de la llegada de Giorgio Chirico. And that's all.